Buenos días, somos el grupo uno conformado por Andy, Arlet, Álvaro, Fernando y mi persona Ariadna. Vamos a exponer acerca del caso 2 y 3 que estudió Sigmund Freud acerca de la histeria. Bien, para comenzar, tenemos que identificar algunos puntos claves de la lectura sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, comunicación preliminar de Breuer y Freud en 1893. Al inicio teníamos la duda de por qué la hipnosis se seguía practicando si los síntomas solo se aliviaban de forma temporal. Sin embargo, luego de esta lectura pudimos llegar a la conclusión de que la importancia de la hipnosis recaía en reconocer que el hecho traumante se dio muy en el pasado y que el trauma psíquico habitaba muy en las profundidades del inconsciente, un lugar donde el paciente no podría acceder voluntariamente. También tenemos como una conclusión que llegamos como grupo de que al todos los seres humanos poder llegar a este estado hipnoide, este va a actuar como un terreno donde el trauma puede dejar raíces del recuerdo patógeno y sus fenómenos somáticos. Freud nos dice que un recordar no acompañado de afecto es casi siempre totalmente ineficaz. Y esta frase explica que la reacción desencadena la pérdida de afectividad de un recuerdo y que éste solo va a tener un efecto catártico si la abreacción, es decir, el desfogue de estas emociones, es la adecuada. De lo contrario, el recuerdo conserva su tinte afectivo y permanecerá dormido hasta que pueda manifestarse tiempo después fisiológicamente, como en los casos de histeria. Como ven en ese pequeño mapa de arriba de la diapositiva, cuando el suceso traumante tiene una reacción adecuada, solo se queda como un recuerdo. Sin embargo, cuando no es adecuada, se va a hospedar y se va a somatizar años más tarde. Freud también nos habla sobre las operaciones asociativas para rectificar los recuerdos. Y aquí tenemos un ejemplo. Si alguien sobrevive a un accidente automovilístico, queda el trauma por los sentimientos de miedo, de peligro, de cercanía a la muerte. Pero si este sobrevivió, también está el rescate, el alivio y la seguridad que vino seguido del hecho traumante. Es así como Freud va a traer a la conciencia no solo el hecho traumante como tal, sino la solución o lo que vino después de este. Y en conclusiones generales, se cancela el trauma no reaccionado, sacando el afecto reprimido por medio del habla, rectificándolo asociativamente e introduciéndolo a la conciencia normal. Teniendo esto como base, podemos explicar mejor los siguientes casos. Bueno, ese es el primer caso que nos ha tocado investigar y analizar, que es sobre el caso de Miss Lucy R. Se centra en los síntomas de desazón, el cual es el malestar físico vago, la fatiga y sensaciones olfatorias subjetivas, así como se ve en esta pequeña imagen que rescatamos de ejemplo de cómo era Lucy, que dice que tiene que huele a pastelillos quemados. Esas se interpretan como alucinaciones olfatorias. Miss Lucy presenta una analgesia general en la parte interior de la nariz, lo que afecta su percepción de olores y sufre de un catarro nasal purulento que está en fase de mejoría. Como datos de la paciente tenemos edad y contexto en primer lugar. La paciente, que es inglesa, tiene 30 años y vive en los alrededores de Viena, donde trabaja como gobernanta en la casa de un director de fábrica. Ocupa un rol de responsabilidad en el cuidado de las niñas de la familia. Por la parte de relaciones familiares, ella había prometido a la madre de las niñas que se ocuparía de ellas en su lecho de muerte. Aquello indica un fuerte sentido de compromiso y conexión emocional con la familia a la que sirve. En tercer lugar, tenemos el estado de salud, que además de sus problemas de salud que ya se mencionaron, se menciona que su constitución es delicada y que presenta una pigmentación escasa en su piel. Su ciclo menstrual también se menciona que era irregular. Por último, en aspectos emocionales, se dice que a lo largo de la consulta se observa que la entrevistada experimenta una mezcla de emociones, incluyendo un tipo de pasión o incluso un sentimiento de amor por el director de la fábrica, pero también una aceptación de que no tiene perspectivas en su situación en el lado laboral. Bueno, los signos de Lucy era la pérdida de la percepción olfativa, ya que la paciente había perdido completamente la capacidad de percibir olores, la analgesia en la nariz, ya que la parte interior de su nariz es analgésica y carece de reflejos, lo que indica una alteración en la percepción sensorial. También las sensaciones olfativas subjetivas, que ya que experimentaba olores penosos, específicamente un olor a pastelillos quemados que la perseguía. Y por último estaba el estado físico deteriorado, ya que la paciente presentaba signos de fatiga y desazón, lo que se puede observar en su comportamiento y estado general. En los síntomas, pues está la fatiga,
el abatimiento, ya que se encontraba en un estado emocional de tristeza y desánimo, la pesadez de cabeza, ya que se quejaba de dolores de cabeza, falta de apetito y la disminución en la capacidad de rendimiento. En la interpretación de Freud sobre el caso de Miss Lucy, se centra en la relación entre sus síntomas físicos y sus conflictos emocionales subyacentes. Primero está la conexión entre lo físico y lo psíquico. Freud sugiere que los síntomas físicos de Lucy, como la pérdida del olfato y las sensaciones olfativas penosas, son manifestaciones de conflictos emocionales no resueltos. La pérdida de la percepción olfativa puede simbolizar una represión de sus emociones y experiencias traumáticas. Luego está el trauma y recuerdo. Freud considera que las sensaciones olfativas subjetivas, como el olor a pastelillos quemados, están conectadas a un trauma emocional. Este olor se convierte en un símbolo mnémico de experiencias pasadas que han dejado una huella emocional en la paciente. La elección de un olor como símbolo de trauma es inusual, pero Freud argumenta que puede estar relacionado con la atención que la paciente presta a su nariz debido a su afección crónica. Eh, Después tenemos el conflicto interno, ya que la paciente experimenta un conflicto entre su deseo de cuidar a las niñas huérfanas y su necesidad de atender a su propia madre, lo que genera sentimientos de culpa y desazón. Este conflicto se intensifica por la presión social y la intriga en su entorno laboral, lo que contribuye a su estado emocional deteriorado. La reacción emocional, Freud observa que la paciente muestra una respuesta emocional compleja hacia las niñas, lo que puede ser un reflejo de su propia historia familiar y de la pérdida de su madre. La ternura que siente por las niñas contrasta con su deseo de abandonar la casa, lo que genera una tensión emocional que se manifiesta en sus síntomas físicos. Y por último, los síntomas como expresión de angustia. Los síntomas físicos, como la fatiga, la falta de apetito y los dolores de cabeza, son interpretados como expresiones de su angustia emocional. Freud sugiere que estos síntomas son una forma de manifestar su sufrimiento interno y su incapacidad para lidiar con sus emociones de manera efectiva. Ahora en los métodos empleados tenemos la hipnosis, ya que Freud había usado la hipnosis en otros casos, pero con la Miss Lucy decidió no hacerlo. Esto debido a que la Miss Lucy no podía entrar en este estado profundo de la hipnosis que se requería efectiva. En lugar de insistir con la hipnosis, optó por trabajar con la Miss Lucy de manera completamente consciente, lo que le permitió explorar sus problemas y la necesidad de estar en el estado hipnótico. Freud también utilizó lo que es la sugestión como parte de un enfoque con Lucy. Por ejemplo, cuando ejercía presión mientras en su cabeza para recordar ciertos eventos, estaba usado de forma la sugestión. Esta técnica ayudó a Lucy para acceder a recuerdos que estaban reprimidos en su mente sin la necesidad de hipnotizarla. En el método catártico, el método catártico implica ayudar al paciente a recordar las vivencias traumáticas que éstas están reprimidas. Al hacer esto, el paciente experimenta una liberación emocional conocida como la catarsis. En el caso de Lucy, Freud le ayudó a traer a la superficie los recuerdos difíciles que reprimía asociado con ello. En la asociación libre, Freud también usó esta técnica para animar a Lucy a decir lo primero que se le venía de la mente, sin censura, sin filtros. Esa técnica permitía que los recuerdos y pensamientos reprimidos emergieran de manera espontánea. Como segundo caso, tenemos el caso de Catarina. El motivo de consulta de la paciente fue un sufrimiento relacionado con problemas nerviosos. Específicamente tenía sensaciones de falta de aire, ataques de angustia. La paciente mencionó haber estado enferma de los nervios y que había recibido atención médica antes, pero que no se sentía del totalmente recuperada. Dentro de los datos más relevantes tenemos tres factores: la relación familiar, experiencias traumáticas y contexto sexual. Dentro de la relación familiar tenemos que Caterina tenía una relación conflictiva con su tío, quien manifestaba su furia hacia ella, culpándola así de haber arruinado su familia y haber hecho que se separen. Eh,
La angustia que siente Catarina está relacionada mucho al rostro furioso que tiene como última imagen de su tío. Dentro de sus, dentro de sus experiencias traumáticas tenemos que Catarina ha vivido situaciones traumáticas que han influido en su estado emocional, incluyendo episodios de defensa contra su tío en situaciones de peligro, como cuando él estaba ebrio. Estas experiencias han contribuido a su historia, su histeria y a la angustia que sentía. Dentro del contexto sexual, tenemos que en las notas finales de Freud sobre el caso, eh, él menciona que la enfermedad de la paciente está relacionada con tentaciones sexuales que provienen de su propio padre. Dentro de los signos y síntomas que presenta la paciente está la presión en los ojos y pesadez en la cabeza, zumbido junto a mareos constantes, esto refiriéndose a mareos que no la dejan concentrarse y realizar actividades cotidianas, y estos venían acompañados de vómitos. Sensación de inestabilidad física. Los mareos que produce se le dificulta mantenerse de pie o caminar. Y por último tenemos la presión en el pecho. La paciente menciona que la presión le hace perder el aliento y obstruye su respiración constantemente. Según Freud, la interpretación de dichos síntomas va a ser la siguiente. Con los ataques de angustia, la sensación emocional que presentaba la paciente, él explica que se debe ya que se experimentan momentos de descubrimiento en los vínculos sexuales, lo que genera un afecto de rechazo en ella. En cuanto a los desmayos y mareos, él considera que estaban conectados con su incapacidad para procesar las experiencias sexuales que había vivido, propio del mecanismo de represión, y la falta de comprensión de su propia mente sobre ellos contribuían a sus síntomas físicos. Los vómitos, Freud lo relacionaba mucho con un reflejo de asco ante la situación que vivió en el pasado y que la dejó marcada de por vida. Y las visiones y alucinaciones son como reproducciones de este suceso traumante. Por ejemplo, cuando ella mencionaba que veía una cabeza, que se interpretaba muy relacionado con la imagen de su tío. Por último, en este caso, para hablar de los métodos que utilizó Freud, empleó principalmente el método de asociación libre con su paciente. Este método consistía, como en el caso anterior, en permitir que la paciente hablara libremente sobre pensamientos, sentimientos, recuerdos, sin censura ni restricciones. La idea principal era que al expresar estos sentimientos y pensamientos de manera espontánea, podría acceder a contenidos reprimidos de su mente que estaban relacionados con sus síntomas actuales. Además de la asociación libre, Freud también consideró la posibilidad de utilizar la hipnosis, aunque se mostró reacio a aplicarla en este caso específico debido a las circunstancias. Sin embargo, él creía que la hipnosis podría haber facilitado el acceso a recuerdos y experiencias que Catarina había olvidado o reprimido, lo que podría haber ayudado a resolver dicha angustia. Por último, también utilizó la interpretación de los sueños y la exploración de recuerdos traumáticos para entender mejor la psique de Catarina y los orígenes de estos síntomas. A través de estas técnicas buscaba desentrañar la conexión entre las experiencias emocionales del pasado y las manifestaciones físicas del presente, lo que es propio de su enfoque psicoanalítico. Muchas gracias.